La pandemia del coronavirus es realmente una situación de emergencia sanitaria, como lo declaró la Organización Mundial de la Salud, porque aparece este virus como un virus nuevo. Es un coronavirus que ya habían tenido apariciones antes, pero este es uno nuevo, con toda la incertidumbre que ello genera. Aparece en China, hoy por hoy los cerca de 200.000 casos, la mayoría todavía siguen siendo de China, y ha cambiado su epicentro a lo que es Europa, Italia, España y el resto de los países europeos. El virus, por ser nuevo, requiere tratar de conocer cómo es su desempeño, cuál es su agresividad al ser humano. En este sentido, se sabe que el virus cursa en un 80% de los casos como una gripe sin demasiadas complicaciones, pero es necesario tener en cuenta ese otro 20% que son nuestros adultos mayores, los pacientes con otros tipos de enfermedades, diabetes maltratadas, hipertensos, problemas cardiológicos que tienen estos pacientes que están dentro del 20% y que hacen que sea una población de riesgo a tener en cuenta para no que llegar a los casos en que estos pacientes tengan que sufrir consecuencias hasta graves por el tema del coronavirus. De ahí la responsabilidad que tenemos todos de evitar que el virus circule dentro de nuestro país, y por ello todas las medidas que está impulsando el gobierno, a las cuales el sanatorio obviamente adhiere y promueve, son absolutamente necesarias para evitar que esto ocurra. El sanatorio, digamos, antes de que aparezca toda esta situación, el sanatorio ya viene con muchos años de experiencia en el tratamiento de este tipo de enfermedades respiratorias. En cuanto a casos que han sido leves hasta casos graves, el sanatorio cuenta con el equipamiento necesario para desarrollar una atención adecuada a estos pacientes, y toda esta situación previa es la que le permite al sanatorio, frente a esta pandemia, a esta nueva situación que genera este coronavirus, desarrollar una serie de medidas para ir equipando profesionalmente hablando en cuanto a insumos y transmitiendo hacia la población a la cual el sanatorio atiende las medidas que tienen que llevar adelante para colaborar en la atención de estos pacientes. En ese sentido, el sanatorio ya, incluso cuando todavía no estaba lanzada la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, ya el 4 de febrero el sanatorio comienza con toda una serie de capacitaciones. Se hicieron 23 capacitaciones desde el 4 de febrero, antes que incluso la Organización Mundial de la Salud dictamine la pandemia a nivel en todo el mundo. El sanatorio comenzó con el desarrollo de capacitaciones para todo su personal, en todos los turnos, incluido en sábados, el personal de sábados y domingos y feriados, para tratar de compartir con ellos la información que se tiene hasta ese momento del coronavirus, que obviamente es una información provisoria porque todavía no lo conocemos el virus en cuanto a su desempeño, y esto puede llegar a cambiar en el futuro. Y junto a esas capacitaciones el sanatorio ha desarrollado toda una previsión de insumos críticos para la atención de pacientes, llegado el caso de pacientes con esta enfermedad, e incluso los insumos críticos para los elementos de protección del personal. El sanatorio ha hecho toda una previsión de insumos para la atención de estos pacientes, y fundamentalmente los insumos críticos para los elementos de protección personal del sanatorio, y con ello asegurar y garantizar la atención adecuada tanto para los pacientes como para el personal del sanatorio. En estos momentos se está haciendo toda una campaña para sumar en la colaboración a los familiares de los pacientes que están internados en el sanatorio, con restricción de visitas para ellos, pero al mismo tiempo realizando toda una campaña de prevención de la enfermedad para que ello no impacte en los pacientes que tenemos actualmente internados en el sanatorio. Son los mismos recaudos que se promueven a nivel del Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la
Ciudad de Buenos Aires. El lavado de manos tiene que ser un hábito permanente de todos y cada uno de nosotros, porque no es una costumbre esto de estornudar o toser con el pliegue del codo, y la limpieza con una solución de lavandina al 1%, es decir, en un balde de 10 litros de agua, una taza de lavandina, y con eso, con un trapo, asegurarnos de limpiar las distintas superficies, los picaportes, las teclas donde se encienden o se apagan las luces, es decir, empezar a cuidarnos entre nosotros para que entre todos tratemos de evitar de que este virus empiece a circular en nuestro país. El mensaje a la población en general es casi el mismo hacia la gente del equipo de salud, en el sentido de asumir esta responsabilidad individual que tenemos entre todos para evitar que el otro se contagie, para evitar que esa población de riesgo llegue a situaciones que pueden ser graves. En cuanto al equipo de salud, nosotros como integrantes del sanatorio tenemos una responsabilidad, que es la de, como institución efectora de salud para atender estos casos, tenemos, y por ser integrantes del sanatorio, tenemos esta responsabilidad individual de concurrir a nuestro lugar de trabajo para satisfacer las necesidades de estos pacientes cuando vayan llegando, que, como lo dijo tanto el Ministerio de Salud de la Nación como el Ministerio de Salud de la Ciudad, es previsible que tengamos un aumento de todos estos casos, siguiendo las mismas curvas de pacientes que se han contagiado con el virus de la mayoría de los países, y en función de eso tenemos que ir teniendo las previsiones del caso para poder arribar a una correcta salud hacia todos ellos. Asumir esta responsabilidad individual como integrantes del sanatorio es un ejemplo de solidaridad que todos nosotros tenemos que tener hacia la población en general, hacia nuestra familia, incluso hacia nosotros mismos. Cuando nos cuidamos nosotros, cuidamos a los demás, y esta responsabilidad individual es el eje de la solidaridad que como Sanatorio San José tenemos que llevar adelante en toda la población.